Muy buenos días, saludos. Quien tiene el gusto de hablar para ustedes, ingeniero Gustavo Rondón, cursante de la maestría de Gerencia Educativa del Instituto Pedagógico Barquisimeto, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta oportunidad, cursando la materia Seminario 1, cuya profesora es la doctora Aida Villarreal. Y voy a hablar en esta oportunidad del capítulo 3 de los trabajos de investigación. El capítulo 3 consta del marco teórico, que es una parte esencial de una investigación, ya que proporciona el contexto y la base conceptual necesarios para comprender y abordar un tema específico. Un marco teórico incluye los siguientes aspectos básicos. Antecedentes, que es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma se pueden comprender mejor los abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a la información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. Las bases teóricas se refieren a toda la teoría que sustenta el tema o problema planteado. En las bases teóricas también se describen conceptos claves sobre el problema a investigar, de manera que sea posible dilucidar mejor el asunto tratado. También comprende las bases legales. En algunos casos es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Eso debe describirse en las bases legales, que a su vez deben estar dentro del marco teórico. También se consideran las variables. En el marco teórico se deben expresar todas las variables del problema en términos de factores medibles. De esta manera se evitan confusiones o interpretaciones erradas con conceptos que podrían ser ambiguos. También forma parte del capítulo 3 el marco metodológico, que es la parte de la investigación en la que se explica cómo se va a realizar el estudio, qué métodos se van a utilizar y por qué se eligen estos métodos. El marco metodológico debe estar alineado con el marco teórico y el planteamiento del problema, y debe responder a las preguntas de investigación. El marco metodológico incluye los siguientes elementos. Tipos de investigación: se refieren a nivel de profundidad y alcance que tendrá el estudio y puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. También habla del diseño de la investigación, que se refiere a la estrategia que se sigue para abordar el problema y puede ser documental, de campo o experimental. También el enfoque de la investigación, que se refiere al paradigma o perspectiva que orienta el estudio y puede ser cuantitativo, cualitativo y, según algunos autores, se puede hacer un mixto. También habla sobre la población en la muestra, que se refiere al conjunto de sujetos o unidades de análisis que se estudian y a la parte representativa de ese conjunto que se selecciona para obtener los datos. Población es el conjunto total de elementos que se comparten una característica común y que es la que se desea estudiar. La muestra es una parte o subconjunto de la población que se selecciona para obtener información sobre la misma. También está acompañada por las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que se refieren a los métodos y herramientas que se emplean para obtener la información necesaria para el estudio, como encuestas, entrevistas, observación. También están las técnicas de análisis de datos, que se refieren a los procedimientos que se aplican para procesar, organizar, interpretar y presentar los datos obtenidos, como estadística, análisis de contenido, análisis de discurso, entre otros. También hay que considerar el diseño de la investigación, que es el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. El diseño de la investigación incluye el tipo de investigación, su objetivo, técnicas, población, análisis de datos y el procedimiento para realizar el estudio. El diseño de la investigación se basa en el método científico, que puede ser cuantitativo o cualitativo, como mencionábamos hace un momento, dependiendo del enfoque y la naturaleza del problema a investigar. El diseño de la investigación debe estar alineado con el marco teórico y el planteamiento del problema. Debe responder a las preguntas de investigación. El diseño de la investigación debe ser coherente, lógico y adecuado para el tema y el objetivo de la investigación. El diseño de la investigación determina la calidad y la validez de los resultados obtenidos.
Los instrumentos de recolección de datos también forman parte importante del capítulo 3 y estos son dos conceptos claves en la investigación, ya que permiten obtener la información necesaria para analizar y resolver el problema planteado. Los instrumentos son las herramientas o técnicas que se usan para medir o recoger los datos, mientras que la recolección de datos es el proceso de aplicar estos instrumentos a la población o muestra de estudio. Existen diferentes tipos de instrumentos y métodos de recolección de datos, dependiendo del enfoque, el diseño y el objetivo de la investigación. Algunos de los instrumentos más comunes son las entrevistas, que consisten en una conversación dirigida entre el investigador y el entrevistado, en la que se plantea una serie de preguntas o temas relacionados con el problema de investigación. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o informales, y pueden realizarse de forma individual, grupal, presencial o virtual. Las entrevistas son útiles para obtener información cualitativa, profunda y detallada sobre las opiniones, experiencias, actitudes y motivaciones de los sujetos de estudio. También están los cuestionarios, que son un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se presentan de forma escrita a los sujetos de estudio, para que las respondan de forma individual y anónima. Los cuestionarios pueden ser autoadministrados, aplicados por el investigador, y pueden realizar en papel o pueden ser realizados en línea. Los cuestionarios son útiles para obtener información cuantitativa, precisa y estandarizada sobre las características, comportamientos y preferencias de los sujetos de estudio. También se encuentra la observación, que consiste en el registro sistemático y objetivo de los hechos, fenómenos o comportamientos que ocurren en un contexto natural o artificial sin intervenir ni modificarlo. La observación puede ser directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, y puede apoyarse en instrumentos como cámaras, grabadoras, diarios de campo o escalas de observación. La observación es útil para obtener información cualitativa o cuantitativa, descriptiva o inferencial, sobre las acciones, interacciones y situaciones de los sujetos de estudio. También existen las pruebas, que son instrumentos que evalúan el nivel de conocimiento, habilidad, actitud o rendimiento de los sujetos de estudio, mediante la aplicación de una serie de ejercicios, preguntas o tareas. Las pruebas pueden ser objetivas o subjetivas, estandarizadas o no, y pueden medir variables como inteligencia, personalidad, memoria, creatividad, entre otras cosas. Las pruebas son útiles para obtener información cuantitativa, comparativa y predictiva sobre las capacidades, competencias y potencialidades de los sujetos de estudio. Estos son algunos de los instrumentos más utilizados en la investigación, pero existen otros como los focus grupos, las fuentes documentales, el análisis de contenido, el análisis del discurso, entre otros. Lo importante es elegir el instrumento adecuado para el tipo de investigación. También, una vez realizado la recolección de datos, conviene hacer el análisis de datos, que es el proceso de examinar, transformar e interpretar un conjunto de datos con el fin de obtener y de extraer información útil, descubrir patrones, generar conclusiones y apoyar la toma de decisiones. El análisis de datos se puede aplicar a diversos campos y disciplinas, como la ciencia, la ingeniería, la economía, la medicina, la educación, el marketing, entre muchas variedades de campos de aplicación. El análisis de datos implica varias etapas, como la definición del problema, la recopilación de datos, la limpieza de datos, el análisis de los datos y la comunicación de resultados. Existen diversos tipos y técnicas de análisis de datos, dependiendo del enfoque, el objetivo y la naturaleza de los datos. Algunos de los tipos más comunes son el análisis descriptivo, que consiste en reunir y describir las características principales de un conjunto de datos, utilizando medidas estadísticas como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la frecuencia, etc. El análisis descriptivo permite obtener una visión general de los datos y detectar posibles anomalías o tendencias. El análisis exploratorio consiste en explorar y visualizar un conjunto de datos
utilizando herramientas gráficas como histogramas, diagramas de caja, gráficos de dispersión, entre cualquier otro tipo de gráficas. El análisis exploratorio permite identificar patrones, relaciones, correlaciones o diferencias entre las variables, así como formular hipótesis o preguntas de investigación. El análisis inferencial consiste en inferir o generalizar las propiedades de una población a partir de una muestra, utilizando técnicas estadísticas como las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza, la regresión, el análisis de varianza, etc. El análisis inferencial permite probar o refutar las hipótesis o preguntas de investigación planteadas, así como estimar el grado de certeza o error de las conclusiones. También se encuentra el análisis descriptivo, que consiste en predecir o estimar el comportamiento futuro de una variable o evento utilizando técnicas estadísticas o de aprendizaje automático como la regresión lineal, la regresión logística, los árboles de decisión o las redes neuronales. El análisis predictivo permite anticipar escenarios, evaluar riesgos, optimizar recursos o mejorar el rendimiento. Y finalmente también está el análisis prescriptivo, que consiste en prescribir o recomendar la mejor acción o decisión a tomar, utilizando técnicas de optimización, simulación, inteligencia artificial, entre otras. El análisis prescriptivo permite maximizar los beneficios, minimizar los costes, resolver problemas o alcanzar los objetivos. Esto forma parte del capítulo 3 de los proyectos de investigación y pues por ahora es todo. Agradecidos por su atención. Seguimos avanzando y vamos por más.